Apreciados amigos y hermanos de Vida 104.1 FM, es un gusto saludarles en el inicio de esta nueva semana. Feliz semana para todos ustedes. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día de la semana estudiamos y repasamos la palabra del Señor. Recuerde, de domingo a viernes tenemos una cita aquí en Vida 104.1 FM para el estudio de la palabra de Dios. Y no olvides que ese estudio nos va a llevar más a acercarnos a Cristo Jesús. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles una vez más y el poder compartir con ustedes el estudio de un nuevo tema marcado dentro del contexto de la lección de escuela sabática que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor, un estudio indispensable, primordial. Cada día debemos estudiar la palabra de nuestro Señor. Por eso, en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Hebreos, capítulo número 3. Hebreos, capítulo número 3. Bien, iniciamos con una nueva semana. Damos gracias a Dios por eso, porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido. Y también entonces iniciamos ya con la semana final del segundo mes del año 2025. Y de una manera impresionante, el tiempo sigue avanzando. Recuerde, apreciado hermano, que cada día nos acercamos a ese evento glorioso, a ese momento glorioso cuando Cristo vuelve por segunda vez y vuelve a buscar a su pueblo. Y usted y yo debemos estar listos, preparados para ese momento eterno. Y fíjense, dentro de ese orden de ideas, vamos a estudiar una lección para esta semana muy importante. Estamos hablando de el amor de Dios, su justicia, estamos hablando del conflicto entre el bien y el mal. Hemos hablado acerca nuestra última lección, cómo en medio de ese conflicto, pues el Señor respeta nuestras decisiones y cada quien ¿no? escoge qué camino transitar. La voluntad de Dios está allí, la voluntad del Señor está allí, la voluntad de Dios es real, la voluntad de Dios es verdadera, pero en medio del conflicto cósmico, ese es el término, el título para la lección de esta semana, pues usted y yo también debemos de tomar decisiones. Ahora, esta semana vamos a enmarcarnos en una idea central. La idea central es cómo el conflicto cósmico afecta diariamente a todos los seres humanos y al universo en general. El enemigo intenta usurpar el culto que se debe a Dios, pero será finalmente derrotado. Y esa es la voluntad divina del Señor. Y su voluntad divina, ideal, es que todos nosotros, mis queridos hermanos, pues estemos en el reino eterno con Jesús. Pero recuerde que para que eso ocurra, debemos entonces tomar decisiones correctas. Debemos de decidir por Cristo, permitirle al Señor que dirija por completo nuestras vidas. El versículo de memoria de la lección para esta semana es: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Así que creo que también va a ser una semana de estudio maravilloso. Pero antes de iniciar, ¿qué le parece si hacemos una oración a nuestro Dios? Querido Señor, pedimos en este día tu bendición y tu dirección. Gracias, Señor, porque sabemos que tu dirección está con nosotros, tus bendiciones están con nosotros. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar plenamente en ti, ayúdanos a descansar plenamente en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a siempre decidir por ti, Padre Celestial. Bendícenos en el estudio, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y sea quien nos dirija. Perdona nuestros pecados, bendice a mis amigos y hermanos de Vida 104.1 FM. Pero te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra él es un tema destacado en las Escrituras.
y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. Sin embargo, dice el autor de la lección en la parte de introducción, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al del diablo y sus ángeles no es algo que podamos discutir sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Para empezar entonces nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. La primera pregunta que plantea el autor de la lección es ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y la segunda pregunta, muy importante, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Así que, apreciados hermanos, esta semana tenemos definitivamente tela que cortar, un tema muy importante que también nos va a mostrar cómo el Señor ha tratado el conflicto, el enfrentamiento entre Él y el enemigo de las almas, cómo Él, como el Creador eterno, como el Rey eterno, ha tratado con esa criatura llamada Luzbel, que luego se conoce como Diablo y Satanás, insatisfecha de su gobierno. Y con esta rebelión entonces surgió un nuevo concepto en el universo que no se conocía, el mal. Y luego la presencia de la engañosa serpiente en Edén muestra que el mal ya existía antes de la transgresión de Adán y Eva. Y aunque Dios podía aplastar a Satanás y su rebelión, desde un principio no lo hizo. Entonces surgen otras preguntas. ¿Por qué Dios tolera aún el mal? ¿Cómo muestra Dios mejor su amor, destruyendo el mal o permitiéndolo? Bien, estas preguntas y más vamos a responderlas en el estudio de esta semana y vamos a iniciar entonces con el estudio para el día de hoy. Así que quédese allí con nosotros, ya regresamos. Bien, para entender entonces un poco más acerca del conflicto cósmico o del gran conflicto, vamos a recordar algunas cosas importantes. En el libro que lleva como título también El conflicto de los siglos, la página 484, dice lo siguiente: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado definitivamente es un intruso y no hay razón para que pueda explicarse su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es manifestación exterior de un principio en pugna contra la ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Vea todo lo que aquí se nos presenta. Primero, entender el conflicto cósmico como ya lo hemos estudiado, antes de pararnos sobre el mal o para visualizar las cosas malas que están sucediendo, deberíamos entonces pararnos en la verdad del Señor, pararnos en su amor, pararnos en su gracia, pararnos en su palabra y permitir que sea el Señor quien nos guíe. Segundo, Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Entonces, como ya hemos visto, el pecado es definitivamente un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexcusable, repito las palabras del libro El conflicto de los siglos. Entonces, excusarlo equivaldría a defenderlo. Fíjense lo que dice el último párrafo de esa cita que leímos. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor
o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Definitivamente entonces pecado es transgresión de la ley. Y la manifestación de ese pecado es entrar en rebelión contra el poder de Dios. Entonces ya ubicamos la primera parte, ya nos colocamos en un contexto. Dios no creó el pecado, Dios hizo todas las cosas buenas, pero la rebelión entonces empieza cuando en un corazón se va en contra de la ley de Dios. Recuerda, el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿cuándo y dónde empezó? Leo para ustedes la historia de la redención, la página 14. Dice: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito del cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? Ahora, fíjense ahora este punto que se nos presenta aquí en la historia de la redención. ¿Cómo entonces dentro de una criatura creada inicia este pecado? Codició, quiso ser igual a Dios, anheló ser igual a Dios. No tenemos manera de explicarlo, simplemente debemos de ajustarnos y creer en lo que dice la palabra del Señor. Pero el pecado inicia allí en aquel ser que era hermoso, glorioso, majestuoso en gran manera y que quiso recibir la honra como Cristo. Quiso recibir la honra como Dios. Ahora, ¿cuál es el originador del conflicto? Pues ya hemos visto que entonces es la rebelión de Satanás al pararse e ir en contra de su Creador. ¿Cómo podemos entender esto? Bien, tenemos Ezequiel capítulo 28. Allí el versículo 15 dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora le hago una pregunta. ¿Creó Dios un ser maligno? Pues definitivamente no fue así. Incluso cuando nosotros leemos Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, allí se nos arroja luz sobre la naturaleza del enemigo cuando fue creado. Y allí se dice, apreciados hermanos, que este ser perfecto, creado por Dios perfecto, lleno de sabiduría, el sello de la perfección, acabado de hermosura, vestido de piedras preciosas, cuando los tamboriles y las flautas estaban colocadas para él, ese querubín cubridor que caminaba sobre el fuego, la Biblia nos dice que fue el orgullo el que desvió su corazón y que decidió calumniar a Dios y erigirse en el nuevo gobernante del universo. Ese ser perfecto quiso ser más de lo que Dios le había dado. Quiso ser igual a Dios, quiso recibir la alabanza, quiso recibir la adoración y se coloca en contra del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Ahora, como ya hemos dicho antes, tratar de explicar el pecado o tratar de darle una razón sería justificarlo, y justificarlo es volver a caer en el mismo pecado. No tiene ningún tipo de explicación. Sencillamente no podría ser. En el gobierno de Dios, un gobierno de amor, un gobierno de justicia y un gobierno de gracia, el pecado es sencillamente un intruso. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Pero como ya hemos visto, este ser perfecto también transgredió la ley de Dios, quebrantó la ley de Dios al colocarse como Dios, al colocar por encima de Dios su corazón y entonces exigir adoración para Él. ¿Cuántos habitantes de este mundo quizás no están en la misma situación? Olvidando que somos criaturas, olvidando que la vida que tenemos es porque Dios cada día derrama misericordia sobre nosotros. Hace un momento estuvimos compartiendo cuál es la idea principal que vamos a desarrollar durante esta semana. El conflicto cósmico afecta diariamente a todos los seres humanos y al universo en general.
Satanás intenta usurpar el culto que se debe a Dios, pero finalmente será derrotado. 3 ideas importantes, 3 ideas con nociones importantes que nos van a permitir desglosar todo lo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Primero, el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. El conflicto cósmico se centra, no lo olvide, en la perfección moral del carácter de Dios y no involucra 2 poderes iguales e independientes que luchan en una guerra sin fin, ya que Lucifer fue creado. Dios no es creado, Dios es el creador, pero decidió cuestionar, Lucifer, el carácter de su creador. La segunda idea importante de esta semana es el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Todo el universo, mi querido amigo, mi querido hermano, todo el universo siente los efectos del conflicto cósmico. En el cielo, Cristo fue el blanco principal de la rebelión de Lucifer. En el desierto, el enemigo cuestionó la filiación divina de Jesús. Sin embargo, nuestro Señor salió victorioso y tiene el poder de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y la tercera lección para esta semana es: la resurrección del conflicto cósmico no podía ser prematura. Llegará un día en que Dios acabará finalmente con el mal. Mientras tanto, se permite que el mal llegue a su madurez para que las falsas acusaciones hechas contra el gobierno divino puedan ser vistas en su verdadera luz para todos los seres creados. Entonces, fíjense que lo primero que se nos coloca en el tapete para el día de hoy, para estudiar, es: un enemigo hizo esto. ¿Dónde aparecen esas palabras? Bien, en Mateo 13, 24 al 27, Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo, y al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Esto se asemeja, ¿no?, a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto, si el mundo fue creado por Dios, cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay maldad en él? Y ya hemos visto entonces, mis queridos hermanos, cómo inicia este conflicto. Ya hemos visto cómo inicia entonces y dónde inicia el conflicto con respecto a lo que tiene que ver con el pecado. Luzbel, una criatura creada por el Señor, un ángel, un querubín cubridor, decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Y ya como hemos visto en el Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice allí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Más bien, el hecho de tener tantas bendiciones, el hecho de tener tantas bendiciones, el hecho de tener tantas cosas que Dios había derramado sobre este ser, en lugar de tomar esto para alabar y glorificar el nombre del Señor, su corazón se enalteció. Lo que tenía que debió haberlo llevado a glorificar a Dios, porque lo había hecho hermoso, ahora se vuelve orgulloso y, peor, a pesar de su orgullo, lo condujo entonces a codiciar, a pretender tener el lugar de Dios y a calumniarlo incluso. Ahora, qué interesante es, mis queridos hermanos, que cuando hacemos revisiones de la Biblia, ejemplo en Ezequiel 28, 16, allí aparece la palabra trato comercial y allí se le ha traducido como calumnia, y es una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. En pocas palabras, apreciados hermanos, estamos en medio de este conflicto y tenemos entonces ya evidencias de que existe un autor que trajo, o alguien que trajo aquí, un ser que trajo aquí el conflicto a este mundo, y que nuestros primeros padres tomaron decisiones. Entonces la rebelión entró aquí en el mundo, porque recuerde, pecado es transgresión de la ley. Y todo aquel que se coloca en contra de la ley del Señor, todo aquel que se coloca en contra de la verdad de Dios, pues sencillamente transgrede el mal, transgrede la ley, transgrede con el pecado, concilia con el pecado y se coloca de parte de esta rebelión. Entonces, fíjense que hay una base, hay una razón para poder entender todo esto. A pesar de eso, existen varias versiones, ¿no?, diferentes círculos religiosos y filosóficos para tratar de entender y dar una explicación al conflicto cósmico.
Si leemos del libro de C.S. Lewis, él habla y explica algo acerca del dualismo, y C.S. Lewis dice lo siguiente: el dualismo es la creencia de que existen dos poderes iguales e independientes detrás de todas las cosas, uno bueno y el otro malo, y que este universo es el campo de batalla en el que están empeñados en una guerra interminable. Ahora, decir que estos poderes son igualmente independientes, pues estamos diciendo, ¿no?, que estos poderes entonces han existido desde la eternidad. Y tendríamos que afirmar entonces que desde la eternidad ha existido Satanás en este caso. Ha existido el enemigo de las almas. Pero si eso fuese así, apreciados hermanos, estaríamos diciendo entonces que el enemigo de las almas también es semejante a Dios, igual a Dios, porque ha existido desde la eternidad. Pero si revisamos la Biblia, podemos observar que este combate dualista no es el tipo de conflicto cósmico que se relata en la palabra del Señor. Desde una perspectiva bíblica, el que ahora se llama el enemigo o Satanás fue creado por Dios. Y era bueno cuando fue creado y luego se desvió. Entonces, a semejanza del dualismo, el cristianismo reconoce que nuestro universo se halla en guerra. Pero a diferencia del dualismo, no cree que se trate de una guerra entre dos poderes iguales en fuerzas e independientes, sino una guerra, una rebelión, y nosotros vivimos en una parte del universo ocupada por los rebeldes. Ahora, piense que esa guerra y esa rebelión es originada y es liderada por una criatura creada por el Señor que se rebela contra su Hacedor. Entonces, no es precisamente dos poderes omnipotentes e independientes, no. Es la criatura que se rebela contra el Creador. Ahora, la pregunta que surge es entonces, ¿por qué el Señor no ha detenido al enemigo? ¿Por qué el Señor no ha detenido a ese ángel? ¿Por qué el Señor no ha detenido la rebelión? Para entender entonces, mis queridos hermanos, un poco más lo que tiene que ver con el conflicto y quién entonces introduce ese conflicto aquí en este mundo, vamos al libro de Mateo, capítulo número 13, y vamos a leer lo que nos presenta la palabra del Señor a partir del versículo número 24. Dice lo siguiente: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadlo en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En este relato, apreciados hermanos, podemos ver nosotros cómo el Señor Jesús plantea de una manera bien interesante quién es el que ha hecho, quién es el que ha introducido, quién es el que ha sembrado el mal aquí en el mundo cuando Dios lo había hecho todo perfecto. Recuerde lo que dijimos al principio de nuestro estudio, nuestro programa. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Entonces el Señor nos responde: un enemigo ha hecho esto. Y más adelante, Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, Mateo 13:37, y explica que el campo es el mundo, Mateo 13:38, y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, Mateo 13:39, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Ahora, ¿por qué existe el mal en el mundo? El mal, entonces, es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro existe una cita maravillosa que nos va a ayudar a entender sobre lo que hizo el enemigo y cuál debe de ser entonces nuestra actitud. Cristo no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de estirpar de la iglesia aquellos que suponemos cristianos falsos,
cometeríamos seguramente errores. Y a menudo consideramos sin esperanza los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Ahora, existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden verse estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto, habrían permanecido firmes. Ahora, debemos nosotros cuidarnos de no tener ese espíritu de crítica y de cuestionamiento, de no permanecer apartados de otros con un espíritu que pudiera decir, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. No debemos encerrarnos en nosotros mismos, lejos de nuestros semejantes, sino que debemos tratar de impartirles la preciosa verdad que ha santificado nuestros corazones. Pero, recuerde, debemos estar firmemente arraigados en la convicción de que en todo lo que cualquier sentido se desvíe de la verdad y la justicia de nuestra asociación y compañía con los hombres, no nos puede beneficiar y deshonrar grandemente a Dios. Entonces, cuán importante es que en medio de todo esto podamos ver las cosas desde el ángulo correcto. Dios no estableció el mal, Dios no creó el mal, Dios hizo todo perfecto. El mal es producto de la rebelión, de la transgresión de la ley de Dios. Se origina en el corazón, en el pensamiento, en la mente de un ser que fue creado perfecto, que se levanta como enemigo de las almas del Señor. Entonces, por venganza, por odio a Jesús, por rabia a Jesús, Él se introduce en este mundo y trae entonces el pecado. Nuestros primeros padres se dieron a la tentación, transgredieron la ley del Señor y entonces vino todo lo que nosotros conocemos hasta hoy. Quizás para muchos pudiéramos pensar y decir, bueno, Señor, pero ¿por qué no erradicaste el pecado? Fíjense la respuesta del amo. No, porque al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Y según la parábola, fíjense, es Dios quien finalmente acabará con el mal. Pero desarraigarlo antes del tiempo provocaría entonces daños colaterales irreversibles que perjudicarían el bien. Arrancarlo desde un principio, haber destruido la rebelión desde un principio, pues muchos hubieran dicho, el Señor no es amor. Pero el Señor ha tenido paciencia, apreciados hermanos. El Señor ha soportado pacientemente, el Señor ha soportado constantemente y el Señor entonces permanece allí fiel. Fiel a cada uno, fiel derramando su amor, fiel derramando su gracia e insistiendo para que nosotros entonces podamos tomar decisiones correctas, decisiones de vida. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué decisiones estamos tomando nosotros hoy? Definitivamente, una vez más, la lección nos lleva a entender que en medio del conflicto el mejor lugar para obtener la bendición, para obtener la victoria, está en Cristo Jesús. Solo en Él, apreciado hermano, solo en Cristo Jesús, nosotros podemos hallar gracia y salvación. No existe otro lugar. No existe otro punto en el que usted pueda pararse allí, ¿no? De manera allí que usted quiere y diga, bueno, este es el lugar que voy a escoger en medio del conflicto, no. Para poder estar resguardados, para poder entonces permanecer firmes y fieles al Señor, el único lugar seguro es Cristo Jesús, quien es nuestra roca. Entonces, Dios no creó el pecado, Dios no hizo el pecado. Un enemigo lo hizo, pero la promesa está. Muy pronto el Señor acabará con el pecado y entonces todos aquellos que hemos decidido por Él y que creemos en Él estaremos con Jesús por toda la eternidad. Esa es la lección de vida. Que Dios te bendiga.